Damos gracias al Señor por cada uno, por estar en este lugar en esta mañana, haber aceptado la invitación. Nos gozamos. Dios es bueno. Dios no nos deja, hermano. Dios está llamando a una generación que se fortalezca en Él y que empiece a vencer todo. Y al primero que tenemos que vencer, yo le voy a decir, no es su esposo, no es su esposa, no es su hijo, no es su familia, está dentro de nosotros. Entonces el problema es que muchas veces cuando estamos en el Señor empezamos a ver algunos cambios y enseguida empezamos a mirarles a los que están alrededor, no entendiendo que somos nosotros, que hay un cambio que tiene que empezar en nosotros para que realmente pueda irse generando todos los otros cambios. Entonces es un proceso en el que estamos pasando como iglesia. Yo le había dicho, Señor, como una vez me dije, comienza de nuevo, porque había muchas estructuras, hay muchas cosas que traíamos de enseñanzas que nos habían dado que no son, pero es un tiempo de empezar a reconocer, a mirarnos y empezar también a accionar. Amén. Bueno, ahora sí, vamos a Daniel capítulo 2, verso 22. Este es uno de los versículos clave del libro de Daniel, porque estuvimos leyendo el libro de Daniel, los que estábamos haciendo el ayuno. Yo me gozo, y no cree usted que fue fácil. A veces habían momentos en que, oye, ¿qué hacer? Dios es bueno, de verdad que Dios cambia, yo lo creo. Dice así en el nombre del Señor: Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con Él mora la luz. ¿De quién está hablando? De Dios. La luz está en Él, la verdadera luz, porque también la Biblia nos habla de una falsa luz. La luz verdadera está en Él y todo lo bueno está en la luz. ¿Quién es Él, verdad? Entonces vamos ahora al 5:14. Esto se lo manifestaba el rey a Daniel y dice en el nombre del Señor: yo he oído de ti que el espíritu de los dioses santos está en ti y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. Entonces nosotros somos, ¿qué dice la palabra que somos nosotros? ¿Hijos de qué? De luz. Tenemos que alumbrar. Dile al que está a tu lado: ¿cómo está la luz? ¿Cómo está tu luz? Es importante. Cuando yo veía Daniel, que estaba leyendo, ¿verdad? Era un joven, no era un viejo. Él llegó muy joven a ese lugar. Y por eso me da mucha tristeza cuando hay jóvenes que, ay, ¿qué voy a hacer yo en una iglesia? ¿Qué voy a? Y empiezan a darle un valor muy alto a las cosas del mundo, que dice la palabra que pasan en sus deseos. Sí, producen un deseo muchas veces es muy tentativo, pero que no hay nada mejor que estar en la luz de Dios. Entonces, él fue joven, estando joven fue deportado. Y el libro totalmente nos habla de cómo él se mantuvo en la fe. Y quizá hoy le toca a cada uno de ustedes, a los jóvenes y a los no tan jóvenes, estar en un lugar, quizás no como él, pero es un lugar que trae muchas tentaciones, que trae muchas cosas que nos arrastran, que son como un imán. Y precisamente para que se vuelvan como un imán para nosotros es cuando estamos lejos de la luz de Dios. Cuando nosotros permanecemos en la luz de Dios, hay algo que no permite que aquello nos jale. Porque cuando usted ha visto que un imán es grande, usted coloca un imán grande y lo pasa hacia un lugar donde está ese material, que él automáticamente, ¿qué hace? Se lo lleva a donde él está. Pero cuando nosotros estamos en la luz de Cristo, era como les decía una vez la hermana, ¿qué hace que en la noche, cuando la gente está acampando, no se acerquen los animales feroces a un lugar donde usted está? La luz, el fuego.
Entonces cuando usted esté encendido en el fuego de Dios, pues todas esas cosas van a tener que huir. Pueden estar alrededor, mas no van a poder llegar a donde usted está. Y eso fue lo que nosotros vimos en la vida de Daniel. En este libro de Daniel, una de las cosas claras que se habla es que Dios tiene el control de todo. Que aún en medio de la situación adversa que tú tienes, que tú muchas veces no entiendes y que muchas veces son incómodas, desagradables, aún allí Dios tiene el control. Porque si hay algo que yo he visto en mi vida personalmente, es como hay cosas malas que han llegado a mi vida, pero como Dios las cambia, las revierte a un momento que nos acercamos a Él. Y eso solamente lo puede hacer Dios. Solamente lo puede hacer Dios. Entonces, hay algo que tenemos que tener claro en esta mañana. Quizás usted ya lo tiene, pero yo lo quiero recordar. Que Dios todo lo sabe. Dígale al que está a su lado, Dios todo lo sabe. Y Él está al frente de todos los acontecimientos del mundo. Hermano amado, quizá el enemigo se le llama el príncipe del mundo. ¿Por qué? Porque hubo una autoridad que se le fue dada. ¿Quién fue el que se la cedió? ¿Quién le cedió la autoridad a Satanás? ¿Ah? Adán. Adán se la cedió. Porque Dios le había dado toda la autoridad a él para que gobernara. Y al momento del pecar, él no es nada más el que se comió la frutica, como dicen algunos, no. Hubo muchas situaciones que venían al hombre. Y una de las grandes que vino fue precisamente que se le fue quitada la autoridad. Se le fue quitada la autoridad y empezó él a gobernar. Pero aún así, Dios derrota al mal. Porque Dios se hizo de Cristo. ¿Y qué fue lo que hizo Cristo? Vino a recuperar. Y sí recuperó. Ahora usted me dirá, pastora, pero ¿por qué se sigue viendo injusticias, cosas malas, si Cristo vino a recuperar? Porque eso está allí. Y yo lo activo. Y lo que está Dios esperando es una iglesia que empiece a activarlo. Que empiece a cambiar el ambiente. Que empiece a verse la gloria de Dios manifestada. Ayer cuando estuvimos en el hospital, yo no subí precisamente por cuestiones de salud. Entonces, bueno, nos quedamos abajo intercediendo. Pero en un lugar donde hay tanta necesidad, una de las cosas que veíamos era que nosotros empezamos a orar y las hermanas subieron a subir sus sopas a los pisos y todo eso, y nosotros allí orando. Y entonces cuando empezamos a ver, empezaron en ese momento, yo no sé a qué hora empiezan a dar allí a los enfermos. Siempre es después de las 10 de la mañana, ¿no? A las 11:30. Bueno, nosotros estábamos allí, eran como la 1 y pico, 2 de la tarde. Y lo que sí nos gozábamos era porque empezaba a salir gente de alta. Y yo, gloria a Dios. Y los ambientes, lugares donde había gente triste, llorando, sin esperanza. ¿Y qué era lo que llegaba en ese momento? La luz. Y por eso dile que está a tu lado, no te canses. Sí, en el mundo hay muchas cosas terribles. Y muchas veces quizás tú estás tratando de hacer algo en tu sector, quizás de hacer algo en tu familia, y como que si no ves, pero no nos podemos cansar. La luz no se debe cansar de alumbrar. Y debemos reponernos siempre para que sea una luz nítida. Amén. Entonces vemos que Dios tiene el control. Eso es lo que nos habla este libro. Dios tiene el control. A pesar de la adversidad, Dios tiene el control. A pesar de que las naciones, los gobernantes creen que ellos son, Dios tiene el control. ¿Por qué nosotros no nos debemos desesperanzar? Porque nuestra seguridad está en Cristo. Debemos tener el valor, la seguridad en Él, de que Él tiene control de todo. Amén. Otra de las cosas hermosas que nos habla este libro es del propósito en la vida. Si hay algo triste, es las personas que están en despropósito. Personas que tú les preguntas y no saben qué hacer. Yo estoy estudiando por estudiar. Yo estoy haciendo esto por hacerlo. Ya eso me habla de alguien que no tiene un propósito realmente.
Porque quizás lo está haciendo obligado porque el papá le dijo, la mamá X. Qué triste es estar en despropósito. Daniel y sus amigos son ejemplo de dedicación y consagración a Dios. Y ellos se determinaron a servir a Dios a pesar de toda la situación triste. Mira, hermano amado, si da tristeza ahorita ver un familiar de uno lejos en otro lugar. Imagínense ellos que fueron arrebatados. Hay personas que se decidieron ir por X circunstancia, pero ellos decidieron. Ellos no decidieron que se tenían que ir. A ellos se los llevaron. Y les impusieron, tienen que comer esto, tienen que hacer esto, tienen que estudiar, tienen que hacer todo cual la persona, el rey, lo estableciera. Pero ¿sabe lo que hicieron ellos? Aún en medio de todo ese ambiente que les rodeaba, de todo lo que estaban tratando de imponer, ellos entendían que ellos tenían un propósito. Y ¿sabes lo hermoso? Cuando un joven sabe cuál es su propósito. Cuando un hombre y una mujer sabe cuál es su propósito en Dios. Porque así vayas al lugar que vayas, así obtengas lo que obtengas, tú sabes cuál es tu propósito en Dios y tú te vas a guardar. Tú te vas a mantener. Y eso es lo que está el Señor demandando en este tiempo de su pueblo. Por eso me da tristeza cuando hay jóvenes que están colocando toda su fuerza, toda su voluntad para algo que no tiene un final feliz. Y si hay algo que yo siempre le recuerdo a usted, es que Dios no hizo perdedores. Yo determino si soy perdedor o ganador. En el área, otra cosa, en los estándares de este mundo, Él tiene su estándar. O sea, ¿quién es un exitoso? Yo siempre se los recuerdo porque esto es bueno recordarlo. Así como el enemigo siempre se encarga de colocar y tener sus buenas redes y todo eso, hay que recordarle al pueblo. Hay estándares del mundo que te hacen ver que tú eres exitoso. Pero ¿qué pasó por lo menos con Michael Jackson si tuvo todo? ¿Era exitoso? ¿Usted cree que murió bien? Y a mí me gustaba una frase de una hermana que decía que nosotros, desde el momento que el enemigo viene hacia Adán y él cede al pecado, ella dice, lo expresa de esta forma como una forma de que nosotros, en los seres humanos, quedó como un espacio muy grande dentro que no lo puede llenar solamente Dios. Y por eso es que el ser humano en despropósito no entiende y anda buscando cómo llenarlo. No, es que si yo estudio tal carrera, ya me voy a sentir bien. No, es que si yo tengo esta relación, voy a ser feliz. No, es que si yo obtengo mucho dinero, mucho poder. ¿Y sabe lo que sucede? Que cuando logra todo lo que se ha ideado, el alma la ha ideado, todo el alma, porque el alma nos ayuda a hacer muchas ideas. Entonces, ¿qué sucede cuando lo obtenemos? Continuamos con el vacío. Porque eso es como cuando usted tiene algo que engrana en un lugar y usted trata de ponerle, dame esta pieza, vamos a ponerla, no, como que le queda media floja, no entra. No, así mismo, a ese lugar de nuestras vidas, el único que puede llenarlo es Dios. Solamente Dios. Y es algo que yo experimenté, porque yo con quien me casé fue mi único novio. Porque eso lo traía yo. Yo decía, yo no voy a tener más novios. No, Señor, que llegue entonces, fulanito me agarró y el otro. No, Señor, un solo novio. Y así estaba yo. Y orábamos, y oraba. Señor, que sea ese con quien me voy a casar. No voy a permitir que me... Y bueno, se me tocó, me casé, pasó todo. Murió. Yo pensé, ya, mi vida, aquí esto no lo llena nadie. No, hermano. Dios llena todo vacío. Dios fortalece.
Entonces estos jóvenes tenían vidas de propósito. Y aunque fueron arrancados de su familia, aunque fueron llevados a un lugar de una forma intransigente y aún fueron exigentes, porque a ellos les exigían. Usted cuando estudió el libro se dio cuenta. Ellos lo colocaron a estudiar muchas cosas. Aún historia de otros dioses, de los dioses que estaban allí. Y ellos tuvieron que hacerlo. Pero ellos estaban claros quiénes eran. Ellos entendían quiénes eran ellos. Somos de un lugar. Y por eso es que el Hijo de Dios, cuando está claro, le puede arropar, puede venir. Es importante. Entonces ellos tenían propósito. Entonces, hay algo que yo anoté aquí que me gustó mucho, que dice que es sabio hacer que la confianza y la obediencia a Dios sea nuestro verdadero propósito en la vida. Es de mucha sabiduría cuando tú entiendes que el verdadero propósito en la vida es Dios, porque lo demás Dios lo va a canalizar. Tu relación Dios la va a canalizar. Tu vida familiar Dios la va a canalizar. Y qué hermoso cuando hoy nosotros estamos claros en eso. El que se casó sabe que se casó, voy a disfrutar, voy a vivir con esta persona, pero también tenemos un propósito en Cristo. Y para eso yo tengo que sacar un tiempo. Para eso yo tengo que fomentar una actividad como pareja en el reino. Amén. Doy gracias a Dios por eso. Y quizás a veces me dicen, y yo sé que mucha gente decía, oye, como que es estricto, fanática. No. Si hay algo que le he dicho a mis hijos y se los digo siempre, es eso. Con quien te vayas a casar, tiene que estar claro de quién es, porque si no te desvía. Y puedes tener muchos deseos y mucho propósito. Y recuérdese que no es solamente ver, sino hacer, caminar. Y eso se los digo siempre. Doy gracias a Dios porque Dios ha venido haciendo cosas maravillosas en muchos de ustedes que yo sé que han recibido, como han sido confrontados. Porque ¿qué es lo que nos meten a nosotros en la cabeza a las mujeres? Bueno, usted sirve que usted tiene que casar y estar toda la vida al servicio de lo que tiene que hacer en el hogar o lo que le toque hacer. Y entonces cuando venimos al Señor y entendemos realmente, ve que es mucho más allá, va mucho más allá. El propósito de nosotros es servir a Dios. El propósito de nosotros es aún hacer que nuestra familia sirva a Dios, esté donde esté. Y por eso le doy la gloria a Dios. Hoy Maglio va rumbo al Benjamín. Y le doy gloria a Dios porque eso es un evento donde están preparando a adolescentes y jóvenes, porque es lo que Dios viene haciendo. Y quizás nosotros no estamos allá, pero si hay algo que yo le vengo diciendo a los pocos jóvenes que hay aquí hay pocos jóvenes, pero siempre que me le acerco yo les digo que tiene que mantenerse en santidad y pureza para Dios. No deje que lo demás te enlode. El mundo está preparado para eso. Y el enemigo no se te va a acercar porque quizás tengas o no tengas. No, él nada más está viendo lo que hay en ti de Dios. Porque él sí sabe que cada uno de nosotros, desde el momento que nacemos, tenemos un propósito. Ahora, si usted todavía no lo sabe, pues yo le voy a decir, eso es mucho más importante que usted lo sepa que cualquier otra cosa que esté haciendo. Señor, yo tengo un propósito. Y yo voy a hacer aún que lo que yo haga, la familia, la carrera, todo, esté engranado en ese propósito. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Entonces, vemos que el libro de Daniel nos habla de que Dios tiene control de todo. Y nos habla de que tenemos un propósito. Amén. Pero para nosotros poder cumplir el propósito debemos obedecer cualquier cosa que Dios nos pida. Y nuestra lealtad primeramente debe ser para Dios.
Amén. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener claro con el propósito? ¿Qué es lo que tenemos que tener claro con esto del propósito? Obedecer. Y nuestra lealtad a Dios. Eso fue lo que hicieron ellos. Ellos obedecieron. ¿Por qué usted cree que el rey les dijo eso? El rey estaba viendo lo que Dios había depositado en ellos. Le dijo, mira, este es de los dioses. Lo leímos en el verso 14, 5:14. Y eso es lo que va a empezar a hacer Dios contigo cuando tú te decidas a obedecerle y a serle leal en todo. Cuando tú aprendes, oye, quiero estar aquí, pero esto no me conviene para el propósito que yo tengo. Y esto no es nada más con los jóvenes, porque quizás ellos tienen sus tentaciones, pero nosotros también. Hay muchas cosas que nos van a querer desviar del propósito. Y quizás te dice, hermana, pero es que ya yo tengo bastante ganas, ya yo estoy muy viejito o algo, o muy mayor. Pues le voy a decir, mientras tienes vida, tienes oportunidad de caminar en ese propósito. Necesitamos entender que tiene que el hombre y la mujer estar claro de que hay un propósito. No podemos andar más en la vida, bueno, vivir por vivir. Es triste cuando yo he escuchado jóvenes, ay, no le he hecho sentido, ¿no? Ay, ya. ¿Quién usted cree que pone eso? El enemigo. Porque él sabe que hay un propósito en él. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Le damos un aplauso al Señor. Al Señor, quien merece gloria y honra. Otra de las cosas, ya nos faltan 2 cosas nada más, que habla el libro de Daniel. Fíjate el libro de Daniel tan hermoso, importante. Nos habla de ¿qué? Perseverancia. Y hoy día hay mucha gente perseverantes, pero en cosas que no tienen ningún provecho. Hay otros que sí, damos gracias a Dios por eso, es hermoso, esto es importante. Y si hay algo que falta a la iglesia del Señor es la perseverancia. Y por eso es que vemos muchos que empezamos muy bien y luego, ¿dónde estamos? Nos quedamos a mitad del camino. Necesitamos ser perseverantes. Daniel sirvió durante 70 años en una tierra extranjera hostil a Dios. Así que esto no me va a decir, no, es que en Venezuela esto está demasiado difícil. Porque ellos estaban en una tierra hostil, que no creían ni siquiera en Yahvé. Tenían otros dioses. Fíjate que fue lo primero que hizo el rey cuando los llevó. ¿Qué fue lo que hizo? Ajá, ¿alguien te lo dijo? ¿Qué fue lo que le hicieron lo primero? ¿Qué es lo primero que quiere hacer el enemigo? Te quiere cambiar el nombre. Quizás te lo ha cambiado. Ay, que yo no sirvo para nada. No los ha cambiado. Y ese no es el nombre que Dios nos ha dado. De tristeza, de frustración. Ese no es. ¿Sabe que el enemigo, una de las cosas que se ha encargado, y yo siempre, cada vez que puedo, yo lo digo? Él siempre ha querido y lo viene logrando, porque hay mucha gente, hable con un ateo. Ay, pero porque si Dios es tan bueno, tata. Ay, pero que, y mucha gente dentro del pueblo de Dios lo mismo. Porque Dios permite. Y por eso es que nosotros tenemos que salir de esas cajitas, hermano, porque a veces nosotros nos encajonamos. Tenemos que salir. Porque muchas veces estamos llorando por la necesidad que tenemos nosotros. Pero salga, para que usted vea que Dios ha sido más bien misericordioso con usted, que hay otros que le están pasando peor y nosotros nos quejamos. Y por eso es que es muy bueno. Y una de las cosas que yo le decía a la pastora Blanca era eso: pastora, mire, yo estoy cansada porque bastante trabajé por eso, de iglesia que es puro eventos, el cantante tal, el esto, lo otro, ahora la actividad esto, la actividad lo otro, y lo menos que se preocupan realmente es de preparar a gente para cuando esté en la presencia de Dios pueda realmente lo que él estaba esperando, estar con el Señor, dar fruto, porque a eso fue que Dios nos llamó. Usted se imagina si esta iglesia, que no somos muchos,
Pero esta iglesia, si nosotros empezamos a dar frutos, usted empieza a dar fruto allá donde usted vive. Empieza a dar fruto primeramente en el hogar, hermano, porque esa es otra cosa. Yo quiero que cuando mis hijos salgan, que ellos empiecen a hacer lo que vieron. Una mamá no perfecta, pero una mamá que cuando veía algo malo reconocía, y ellos veían que se esforzaba y caminaba para que no fuera igual. Entonces, cuando yo me pongo a ver la vida de esta gente, era un lugar hostil. Y siempre se propusieron ser diferentes. Desde que llegaron, se arriesgó. De una forma tal que le dijo al eunuco aquel, le dijo, mira, déjanos comer verduras. Déjanos comer esto. No queremos comer eso. Porque no querían comer eso, ellos entendían. Porque esa es otra cosa. No, porque es que, mira, ahorita vino la feria, entonces yo estoy aquí. No, porque, y entonces no entendemos que hay cosas que nos contaminan. Y nosotros somos apartados para el Señor. Amén. Sonríele el que está a su lado. No me quiero más meter allí porque esto es algo profundo. A veces como que trae algo así como de incomodidad. Pero es la realidad. Entonces, yo le pregunto a usted, no vamos a apuestar porque nosotros no apostamos los creyentes. Pero yo le pregunto a usted, si usted alguna vez, si no lo vivió en su casa, lo vivió con alguien. O con un familiar, o con un amigo, con algún hermano. Que usted los veía hablando muy bonito de la palabra, les hablaba full chévere, demasiado. Pero cuando veía todo lo contrario de lo que predicaban, ¿verdad que sí? ¿A alguno de ustedes le ha tocado eso? ¿Verdad que sí? ¿Y cómo se sintió? Mal. Porque es que lo más triste es que si eso se quedara así nada más, ok. Pero lo más triste es que tú escuchas fulano, así como fulano no. Es más, ni me acerco allá. Entonces eso era lo que a mí me confrontaba. Y siempre me ha gustado la actitud de estos jóvenes. Fueron perseverantes. Y una de las cosas que quiero decirle en esta mañana, ya voy a culminar, dice que para poder cumplir su propósito en la vida, necesita poder permanecer en lo que dice que cree. No debemos permitir que lo que nos hace diferente al mundo se diluya. Entonces sí, en el caso por lo menos de los jóvenes, que a veces es como más complicado, porque los jóvenes se involucran más a través de las mismas redes, los amigos, todo eso. Pero es importante empezar. Es empezar, decir, Señor, me cuesta, pero voy a empezar, porque sé que tengo un propósito en ti. Y si quizá no lo logró mi familia, yo sí lo voy a lograr. Eso nos lo hemos propuesto. Y si hay algo que me tenía pendiente era eso, porque yo vengo de una familia cristiana, mis hijos también, entonces yo les decía, Señor, que tengan un encuentro contigo, porque eso también tenemos que entenderlo. Y a veces se juzga, ay, fulano y los hijos, hermano, los hijos muchas veces no son, ellos tienen que tener su experiencia, hay que dejarlos. Y por eso que hay un momento que yo le decía al mío, tú eres de Dios, tú tienes que entender que eres de Dios, y tú tienes que abrir tu corazón a dejar que Dios ministre en ti. Sí, porque muchas veces también lo que lo cierra es los testimonios, lo que estábamos hablando ahorita. ¿Qué es lo que cierra a veces? Que la gente no quiere escuchar, que no se quiere acercar, que no quiera por lo menos, bueno, voy a ir, yo no puedo. Y una de las cosas que yo siempre hago aquí, usted no ve que yo no ando, ¿va a aceptar al Señor? Párese, acepte al Señor. No, oramos por las personas, en el momento lo va a hacer. Yo puedo decirle, pero no lo acorralo. No, pero es importante cuando nos abrimos. Y le voy a decir a las mujeres que lo saben muy bien. La mujer que no quiera nada con un hombre no lo va a querer oír, ¿verdad? Y le voy a decir una cosa para completar esto. Cuando la mujer se pone y escucha y de repente no lo quiere y empieza a quererlo, ¿verdad que sí? Porque la mujer es muy sensible por aquí. Entonces, ¿qué oportunidad le das al Señor? Le estás dando más oportunidad al enemigo. Dale oportunidad al Señor para que Él venga, para que Él pueda hablar, para que Él pueda empezar a mostrarte
todas las cosas hermosas que Él tiene para sus hijos. Dijimos que Dios tiene el control de todo, es una de las cosas que enseña. Lo otro es que todos tenemos un propósito. Estos jóvenes sabían que tenían un propósito y peleaban por llegar a lograrlo, no se desviaban. Y la perseverancia, amén. Y bueno, no está de más decir, su fidelidad fue recompensada por Dios, porque Dios mostró la fidelidad hacia ellos. ¿Cómo lo mostró Dios? Aún en los momentos difíciles, ellos vieron la mano de Dios. Lo vieron cuando estaban en el horno, ¿verdad? Y es que quiero hablarte de esto porque lo que sucede es algo. Nosotros estamos pensando que Dios está con nosotros cuando Dios nos libra del mal totalmente. Y hay momentos que Dios te va a librar totalmente del mal. Pero hay momentos que no. Pero va a estar. Y se va a glorificar. Se va a glorificar. Y por eso es que usted escucha muchas historias, testimonios de personas que aún pasaron por situaciones difíciles, pero aún allí vieron la mano de Dios. Y estos jóvenes lo vivieron. Lo vivió Daniel solo. ¿Cuándo lo vivió Daniel solo? Los que leyeron el libro. Eso es muy conocido porque aún está. Ajá. Y él era fiel a Dios. Y él era íntegro a Dios. Porque Dios no libró. No, le dijo, no, ya no lo vamos a lanzar en el foso de los leones. No, tuvo que estar allí. Y por eso es que hay una palabra que dice que aunque pases por las aguas, no te vas a negar. Fíjate que Dios te está diciendo, va a llegar un momento en que quizás tú y yo vamos a pasar por agua. Vamos a pasar por fuego. Vamos a pasar por ríos. Pero Él ha prometido estar. Él ha prometido estar. El libro de Daniel es muy interesante. Y si usted lo puede seguir leyendo, fuese muy bueno. Y tenemos que pedirle a Dios que Dios nos dé esa clase de fe que tenían estos hombres. Quiero leer un verso, el capítulo 1, verso 8, que yo sé que muchos lo han leído. Hoy le dije, bueno, vamos a hablar un poquito de Daniel. Es muy profundo. Doy gracias a Dios por estos 21 días de ayuno. Vamos a ver si programamos otro. Así sea de 7. Sí, porque a veces dicen, no, porque es que, ese ayuno es comiendo. No, es hasta más difícil, como decíamos ayer. Porque a veces, bueno, pero esto no lo puedes comer. Esto tampoco. Tampoco. No vas a comer nada. Listo, ya, cierra la boca. Damos gracias a Dios porque, mira lo que dice aquí Daniel 1:8. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino con que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Se determinó. Más bien era un riesgo, pero se determinó. Y hay cosas en las que nosotros tenemos que determinarnos. Determinarnos, mis amados. Ahora yo quiero que te vaya al 11:32 del mismo Daniel. Les dije que íbamos a dar unos versos en Daniel y con este culmino y cierro. 11:32 dice: con lisonja seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Esto está hablando de este tiempo ya cercano. Oye, cuando usted ve, aquí nos habla, esto es profundo porque nos habla de los reyes del sur. Daniel tiene sus cositas que hay que meterse de lleno porque da muchas imágenes, cosas que tienen mucho que ver con este tiempo. Este libro es muy actual. Pero si hay algo que aquí dice que el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Y este es un tiempo de esforzarse y de actuar. Este es un tiempo, hermanos, no tan solo, y quiero decirle a la iglesia porque estamos en el discipulado. Y el discipulado de ahorita es por eso. Nos habla precisamente de eso, de que no seamos sepulcros blanqueados, que llegamos y muy bonito, nos maquillamos, nos acomodamos, pero por dentro andamos. No, Dios no nos ha llamado a eso. Y una de las cosas que le doy gloria a Dios por todo lo que lo estamos haciendo es que hemos sido valientes. Porque hemos dejado que el Señor venga a hacer lo que tiene que hacer. A eso es que nos está llamando Dios en este tiempo. Y tenemos que esforzarnos y ser valientes. Entonces Daniel fue forzado, fue valiente. Daniel tuvo oportunidad de aliarse aún con el rey. Daniel fue uno de los que tuvo gobernando, tuvo con diferentes gobernantes.
De todos ellos, Daniel estuvo con varios de esos reyes y toditos tuvieron, ¿sabe lo que tuvieron que hacer toditos? Empezar a respetar lo que había en él. ¿Qué fue lo que hallaron en él? Luz, algo diferente. ¿Y qué es lo que tiene que ver la gente que está a nuestro alrededor? Luz, algo diferente. No por apariencia, porque ya muchos hemos querido aparentar ser cristianos. Y hasta había formas de vestir. Entonces te juzgaban. No, porque es que tienes que ser así. No, porque es que tienes que ser. No, ya no. Y más bien nosotros somos conservadores. Aquí en Venezuela todavía somos conservadores. Pero usted va a un sitio, hermano, donde no se están con mucho remingo para servirle a Dios. Hay muchas cosas que tenemos que abrirnos. Nosotros somos muy estructurados. Tenemos muchas estructuras. Es más, usted va a gente que aún no es cristiana y ya se han estructurado tanto que de repente ve que viene la hermanita con su pantalón y le está testificando y eso, y entonces ella le dice, ¿qué evangélica va a ser esa? Mira cómo anda. Hasta los mismos que no son cristianos ya los hemos estructurado. ¿Me entiendes? Y sí, es importante muchas veces como nosotros nos vestimos. Qué bueno es el Señor, mis amados. Daniel da ejemplo, es ejemplo. Y sí, usted puede volver a leer el libro y empezar a ver por cuántas circunstancias pasaron ellos. Pasaron por muchos momentos difíciles, pero en todo momento estuvo el Señor. Porque aún hubo personas que se levantaron contra ellos, porque se van a levantar contra ti. Cuando tú trates de ser como Dios dice que tienes que ser, cuando tú trates, no tan solo, o sea, que tú realmente empieces a amar a Dios, porque eso es amar a Dios, es permanecer en Él. Entonces yo no le digo eso porque yo esté midiendo el amor, porque eso no es mi tarea. Y si en un tiempo lo hice, yo le pido al Señor que me perdone, porque yo he tenido que desquebrajar muchas estructuras y se entremeten en uno. Dios no me ha mandado a juzgar a nadie. Dios me ha mandado es a mostrar el pecado y luego lo que Dios ministre a tu vida, que puedas oír como Daniel, como lo hizo Daniel. Lo que les permitió permanecer fiel, los que pudieron lograr ellos en ese momento tan hostil para ellos, porque era un momento hostil, o sea que no tiene ninguna diferencia del momento que estamos. Nosotros estamos viviendo un momento hostil a nivel de país, donde aún la amargura se está viendo en las personas. Las personas se están envejeciendo prematuramente. ¿Usted no se ha dado cuenta de eso? Yo he visto personas últimamente que me quedo jóvenes, aún jóvenes. Dios, ¿es o no es? Es. Sí es. Estamos en un momento hostil como nación. Es triste. Y lo que nos va a ayudar a permanecer es estar agarrados de Dios. Así como lo hizo ellos. Ellos estaban en un momento muy hostil, pero ellos permanecieron y empezaron a ver el favor de Dios, porque eso también lo va a hacer Dios. Dios va a empezar a desatar un favor sobre los hijos que andan alineados. Un favor especial, hermoso. Yo le invito a que cierre sus ojos allí donde está.